los festivales de música sí que es una cosa... A ver, nosotros queríamos hacer cultura, ¿no? Entonces, ¿qué menos que si eres joven, qué mejor forma de hacer música? No hay jóvenes que no les guste la música, ¿no? Y en aquel tiempo, pues también. Pero sí, yo antes me gustaría decir, por ejemplo, lo difícil, aunque parezca que es sencillo, lo difícil que era hacer, por ejemplo, un concierto. Porque lo era, o sea, había cantidad de gente que nos lo ponía bastante complicado. Un montón de gente no, el ayuntamiento sobre todo. Ahora mismo eso, yo por ejemplo eso cuento a mis hijas y alucinan que el propio ayuntamiento a nosotros nos pondría pegas, o nos entorpecería el hacer un concierto para el pueblo, no tendría ningún sentido, pero era así. Por ejemplo, voy a contarle para hacer, por ejemplo, los conciertos nosotros los hacíamos normalmente, hubo alguna excepción, pero normalmente, o en el Cine Astarloa, que entonces era un teatro con sus camerinos y eso, que estaba muy bien, o en el Frontón, algunos jesuitas, uno se hizo en los jesuitas, pero después se digo mayormente. En el Frontón solo se podía hacer los domingos, no se podía otro día porque no se podía los domingos. Para hacer un concierto el domingo en el Frontón, el ayuntamiento nos exigía 100.000 pesetas en metálico de las de entonces, 100.000 pesetas de las de entonces, que vienen a ser unos 600 euros actuales, que no ganaba un obrero en un mes. Y había que depositar en el ayuntamiento en metálico para poder utilizar el frontón municipal. Como aval, sí. Como aval. O si rompías algo. Aparte de eso, el domingo a la mañana teníamos que ir con un municipal a hacer una especie, voy a llamarle auditoría, de todos los asientos, porque uno tenía una quemadura de puro, el otro tenía una raya, el otro, porque de lo contrario nos cobraban los asientos que rompíamos. Sí. Entonces era una auténtica odisea. Teníamos que pasar por todo eso y luego hacer los conciertos. El hacer el concierto, los tiempos tampoco eran... Ahora lo vemos desde una óptica diferente a cómo era entonces. Yo recuerdo, por ejemplo, conciertos que esperábamos mucho público, mogollón, mucha gente. Entonces, era una buena forma y todos cometíamos eso, ¿no? Todos teníamos ese... Queríamos poner, por ejemplo, había grupos políticos que querían poner, por ejemplo, una pancarta en el escenario. Pero eso nos suponía, pues, que si eso ocurría, podría venir la Guardia Civil y un destrozo económico del carajo la vela. Y nos teníamos que enfrentar a eso. Independientemente luego del boicot que existía también. O sea, existían boicots, pues porque eras de una ideología o de otra. Eso existía también. Por todos los lados, ¿eh? Eso era una cosa que ocurría. Entonces no era tan fácil hacer conciertos. No era tan fácil. O sea, lo vemos ahora como algo, joder, qué bien, pero era complicado. Había que apostar mucho dinero y había que enfrentarse a todo esto. Pero conciertos se hicieron, pues yo diría que, por ejemplo, por no enumerarlos así, ¿no? Conciertos se hicieron de los músicos que en aquel tiempo cantaban en euskera, pasaron por Durango, yo diría que todos. Prácticamente todos. Todos. Yo tengo aquí Mikel Lagoa, Benito Lerchundi, Imanol, Oskol, Icho Benartola, Amuriza, Itois, Anchón Malverde, Maitiri, Ruper Ordorica, Las Chainas, Sarama, todos. O sea, es que me puedo dejar alguno, pero pasaron todos. O sea, creo que no hubo ninguno de cierto nombre que no vino. Nosotros empezamos haciendo conciertos, digo empezamos porque empezamos haciendo conciertos, primero uno que llamamos conciertos nacionalidades, que trajimos a gente de Castilla, a gente de Extremadura, a gente de Andalucía, pero empezamos haciéndolo así, luego empezamos haciendo, por ejemplo, conciertos, por poner ejemplos, voy a poner, hacíamos un concierto, pues le traíamos a Aute, por ejemplo, y le traíamos con Oscorri. Traíamos a alguien que cantaba en castellano con alguien que
traíamos a la bordeta con Chomin Artola. Y aún lo repartíamos y empezábamos a pegar carteles por todos los alrededores de Duranguesao y Vizcaya, casi en general, Luego los anuncios. Pero además es que también hay otra forma de funcionar, porque incluso los mismos músicos con nosotros se quedaban un poco... Nosotros rompíamos un poco los esquemas al personal, ¿no? Y eso nos lo han dicho incluso ellos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la bordeta nos lo decía. La bordeta vino duramos 3 veces, sí. Y yo recuerdo, cenando con la bordeta, que nos decía un día: joder, yo recuerdo unos chavales jóvenes que me trajeron hace no sé cuántos años, y le decíamos, unos chavales jóvenes, aquí en Durango, sí, pues nosotros. Pues eran ya 10 años, y nos decían, ¿eres vosotros? Me cago en la leche, unos chavales jóvenes que aquí y tal. Porque nosotros éramos de los tíos que llamábamos de músico. O sea, no, a ver, ellos, como es normal, estaban acostumbrados a venir pues, a un teatro, no sé, más que nada a funcionar con empresas. Pero de repente nos veían a nosotros unos matados que le llamabas a UTE y le decías que tenía que venir a tocar y te decían, estos de dónde han salido, ¿no? Hay anécdotas muy buenas. Hay una anécdota que por lo menos me gusta la anécdota, porque es que fue buena, la de Sabina. Mira la anécdota de Sabina, me parece genial. Sabina ocurrió que vino Sabina a Durango, que no llenó de esta ropa. Que iba a decir un tío que ya estaba Sabina muy arriba, estoy hablando de que no era Sabina actual, pero era un Sabina que ya estaba arriba. Y vino a Durango y en la prueba de sonido el bajista apoyó el bajo, apoyó la guitarra, se cayó y se rompió el mástil. Pues imaginaros un sábado a las 6 de la tarde haciendo una prueba de sonido y el concierto era a las 9 y sin bajo no había bajo. Cogimos Villor Bernal y yo con Sabina y el bajista y nos fuimos a Elorrio, que no recuerdo cómo se llama, el de Chirula, el jefe de Chirula, no, tiene un nombre así, no común, vamos. Fuimos a buscarle a Elorrio a ver si nos abría la tienda para que nos deje un bajo. Y fuimos con Sabina en el coche pues, para que le vea que no le íbamos a contar nada. Y recuerdo que el bajista lloraba, pero lloraba como un niño que le había escrito el paquete de caramelos. O sea, en el coche, y el tío lloraba. Y nosotros allí, Micho y yo nos mirábamos, y le decía, Joaquín decía, nada, hacemos una colecta y compramos otro, joder, tranquilo. Y le decía el bajista, pero tú no puedes comprar mi bajo, se ha roto mi bajo. Y también me gustaría decir que nosotros, porque ya he enumerado un poco lo de los boicots, ¿no? Nosotros éramos tan así que encima que nosotros ya de por sí nos boicoteaban, pues porque en el barrio, que no era más que tampoco entiendo muy bien, porque, a ver, sí, voy a reconocer que nosotros, en la Comisión de Juventud, había bastante gente que estábamos, por ejemplo, afiliados a Euskadi y Euskara, voy a decir. Pero la Junta de la Asociación, yo, por ejemplo, en alguna época que fui presidente, creo recordar que se dio el caso, por ejemplo, de que teníamos un presidente afiliado al PSOE. Y Marcelo Bajo. Pero yo digo, en una junta yo recuerdo haber hecho así y estábamos un presidente, creo que estaba afiliado al PSOE, teníamos una persona afiliada al PNV, yo estaba en Euskadi y Esquerra, y teníamos algún independiente, teníamos un concejal de HB, que era, y entonces dices tú, joder, de 6 tenían a 5 cada uno de un... En eso éramos muy plurales, éramos muy plurales. Pero luego también nosotros teníamos el ramalazo que teníamos, éramos del barrio de los Rojos, pero luego teníamos como amigo, digo en cuanto a músicos, a Imanol, que también hay que ser como...
Teníamos a Imanol y le trajimos a Durango igual 5 veces, yo no sé cuántas veces hemos traído a Se Imanol. ofreció todo lo que queríamos. A Imanol le hemos hecho cantar aquí en el barrio, le hemos hecho cantar delante del local de Alegría, y sí, sí, Hasta nos regaló los altavoces en el que huyó Sí, de sí. la cárcel Sarri. Sí, nos lo regaló a nosotros. No sé, mira, iros allí y cogerlos, iros al cuartel que están allí. Entonces, era una historia un poco... y nosotros también, la verdad, que no hacíamos nada Pero viene de antes. Bueno, sí, claro. Quiere decir que la fama del barrio Matadero quizás se inclinaba más por, vamos a ser claros, por el Partido Comunista. Sí, pero por ejemplo... Por el PC, por el rojo, que éramos rojos, quizás pues, por alguna gente anterior a nosotros, ¿no? Y entonces ya el boicot que teníamos en Durango, y esto está claro, era por ahí. Era de la gente, vamos a decir, a la chale, vamos a decir, que estos son los rojos. Y no sé, nos hacía boicot por eso. Bien, sí, pero... Aunque nosotros no teníamos esa sensación al principio de que éramos tan rojos, creo que la asociación, pero sí que había en el barrio la fama a nivel de Durango de que el barrio era bastante... Aunque la asociación en sí no era, la asociación en sí. Ojalá, ¿qué más hubiésemos querido nosotros, por ejemplo tú y yo, que todo el mundo sería de nuestra cuerda? Pues no, la asociación no era eso. A nuestro pesar, voy a decir incluso, a nuestro pesar, pero sí que la juventud... Sí, pero bueno, había una serie de... Estábamos una serie de marcados, porque éramos del Partido Comunista, también hay que decirlo, pero no sé, también estaba otra gente que era del otro lado, o sea, no del otro lado, o sea, es decir, de nacionalistas o tal, como pues, pero de HB, que estaban en la Junta. ¿Pero por rojos o por españolistas? También españolistas. Claro, pero el que era rojo era españolista, ¿no? Sí, el rojo era españolista, sí. No del todo. La bandera roja que sacamos... Había a ver, rojos abertzales. pero sí, pero por rojo y por negro a ver, sí, cuando sacamos la bandera roja en los primeros festivales en el Frontón, fuimos abucheados. Y era una bandera roja, nada más. Y Gorosca y Gorría y te abucheaban, había un sector que te abucheaba, que era el sector que luego te hacían sí, eso fue también. Es más, los Corny tenía boicot, no llenábamos con los Corny. Con Mikel Laboa tampoco llenamos. No llenamos, ni con Benucho. O sea, no llenábamos ni en Astarloa. Pero es que, joder, en Astarloa que entraban 900 y tenían 350 personas. Tenemos los datos ahí, tenemos los datos de cuántos entraron en cada festival. Y los únicos festivales que llenamos fueron, pues eso, Silvio, Pablo Mustaki, y sobre todo Mustaki. Y es más, Jack también. y ya. Luis Jack sí, no también en la Astarloa, pero fueron en la Astarloa, cosa que por ejemplo en Mustaki metimos 2000 y pico personas en el Frontón.